Bien, ya habló la computadora, empezamos a grabar. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Soy Claudia María Lara Galo y estoy representando a la comunidad de aprendizaje Laboratorio de Enseñanza Aprendizaje LEA. Hace algunos años empezamos esta comunidad con algunas maestras y maestros en Antigua y hemos ido haciendo talleres y en este año especial hemos decidido hacer unos conversatorios que iniciaron en el mes de mayo, escuchando a las familias y sus reacciones ante la educación a distancia durante la pandemia. Debido a que consideramos que es muy importante que las voces de los maestros se escuchen, en el mes de junio propusimos empezar a escuchar experiencias exitosas o no de todos los maestros y maestras que quisieran participar. Entonces, pues yo lancé la invitación y para mi sorpresa, por lo menos 16 maestras y maestros decidieron ofrecer sus ideas, sus pensamientos y sus sentimientos para que otros también colegas se pudieran identificar con ellos. Escogimos la metáfora de una tormenta en la que todos estamos navegando. Unos van en yate, otras van en barco, algunas van en barquito de papel. Y hoy vamos a escuchar algunas metáforas de Juan Carlos, Paola, Claudia y de Ilma. La dinámica es la siguiente. Ante todo, les voy a pedir que por favor apaguen sus micrófonos para que sea más fácil que podamos escuchar las presentaciones de ellos y también unos videos que nos tienen preparados. Voy a presentar a cada uno de los expositores e inmediatamente después ellos tienen preparado un video en el que comparten algunas de esas ideas de cómo ha sido navegar en la tormenta. Vamos a comenzar con la magíster Claudia Alvarado. Digo magíster porque acabamos de ir a recoger ese título que la tiene ella muy orgullosa. Y Claudia es una maestra de primaria, profesora especializada en matemática en primaria, licenciada en psicopedagogía, también es maestra de educación especial, se me había olvidado, y el reciente título. Pero eso no es lo más importante, sino que ella es una maestra de matemática muy comprometida. ¿Y quieres decir algo, Claudia, antes de que pongamos tu video? Pues nada, bienvenidos todos y espero que este conversatorio sea de mucho provecho. Muy bien. Luego quiero presentar a Paola, que se me desapareció de la vista, pero aquí ya la tengo otra vez. Paola es también maestra, también estudió su profesorado de primaria de matemática, también está estudiando su licenciatura en enseñanza de la matemática, es profesora de enseñanza media de matemática y física, y ella también nos va a hablar en esta ocasión de cómo ella enfrentó la tormenta en el área de matemática y física de secundaria. ¿Quieres saludar, por favor, Paola? Hola, mucho gusto, bienvenidos a todos. Qué bueno saber de que están por acá y tuvieron tiempo de acompañarnos. Como dijo Claudia, pues mi nombre es Paola Leonardo, soy maestra de matemática y a eso me dedico a dar clases en esa área. He trabajado mucho con chicos grandes de ambos sexos, ¿verdad? Y aparte de eso, pues me encanta el fútbol, los deportes, el béisbol. Entonces no solo me apasiona dar clases, sino también los deportes. Bienvenidos. Gracias, Paola. A veces nos han alegado porque tenemos poca representación masculina en nuestros conversatorios, pero debemos decir que no es culpa nuestra. Nosotras siempre lanzamos las invitaciones, pero hay pocos valientes que se atreven a participar. La verdad es que en Guatemala la mayoría de maestras de primaria son mujeres en la ciudad capital. En el área rural es otra la situación, ¿verdad? Pero el día de hoy tenemos un invitado muy especial, porque además no solo es representante de todos los maestros varones que hay en Guatemala, sino que además él no es maestro de matemáticas. Juan Carlos Ruiz nos acompaña hoy. Él es humanista
Él ha estudiado particularmente derecho, filosofía, teología y muchas materias que tal vez no son las que suelen acompañarnos en estos conversatorios. Sin embargo, el día de hoy consideramos muy importante escucharlo. Él trabaja con estudiantes de secundaria y tiene muchas cosas que nos quiere comentar acerca de su su tormentosa travesía en estos días. Juan Carlos, bienvenido. No, pues muchas gracias, me siento honrado no solamente con participar en este foro, sino que esa descripción creo que ya me hizo, me puso un poco nervioso, así que realmente espero poder aportar en este espacio y bueno, muchas gracias a todas las personas que participan en estos espacios. Creo que escucharnos como docentes es muy importante pues agradezco el esfuerzo, Claudia. Yo sé que usted es una persona muy innovadora y con muchas iniciativas, así que muy valioso este esfuerzo y espero poder pues aportar y como dijo usted representa a todos los profesores masculinos, pero no, no sé si tengo tanto alcance, la verdad, pero por lo menos creo que a los colegas docentes que trabajan en mi institución, pues creo que sí y pues espero que sea un espacio para poder aportar, ¿verdad? Nuevamente, gracias por la invitación y la consideración. Claro que sí, Juan Carlos. Sí, es imposible, ¿verdad? Pretender que el pobre Juan Carlos le toque representar a todos los hombres, ¿verdad? A todos los maestros. De plano, no. Incluso anotamos, y esto es muy importante para todos los que nos están escuchando y que posteriormente también quieran aportar a estos conversatorios, aquí hablamos en nombre propio, independientemente de que algunos estamos en colegios privados, otros en públicos. Siempre hablamos en nombre propio porque es un conversatorio entre amigos, entre colegas, y en esa línea todas las ideas son siempre bienvenidas. Entonces termino presentando a Ilma Elisa Rivillaga, que nos acompaña desde Jutiapa. Si tuviéramos que decir que la representación, pues a ella hoy le toca el área rural y pública. Ilma Elisa ya van a escuchar también no solo de sus palabras, sino de su video, que ella es directora y también maestra de una escuela, y entonces es una escuela multigrado, totalmente diferente a las realidades en donde navegan nuestras otras expositoras y Juan Carlos. Ella entonces aporta un faro diferente, un mapa diferente, un timón diferente que yo creo que les va a gustar mucho escuchar. Ilma, ¿nos quieres decir algo? Gracias a Aldea por estar organizando estos eventos y encantada de participar. También a todos, gracias por su tiempo, porque un sábado por la tarde a algunos no les gustaría estar en la casa sentados en un conversatorio así. Y se nota que los que estamos acá estamos porque queremos conocer más, queremos estar en algo diferente y soñamos con una educación diferente. También bienvenidos a mis compañeros, colegas que veo algunos por ahí. Gracias por tomar la invitación y el tiempo de estar con nosotros hoy. Sí, porque es conversación, pero también es apoyo, ¿verdad, Ilma? Y así como dices, hicimos el espacio, nosotros y ellos también, que consideran valioso nuestro trabajo. Bien, vamos a comenzar entonces, y por favor corríjanme, estimados conversadores, porque si no me distraigo, pero vamos a comenzar con Paola, ¿cierto? Entonces voy a compartir pantalla para que escuchen el video. Pónganle volumen todos ustedes, por favor, a sus audios para que se pueda escuchar muy bien. Y aquí les dejo con Paola. Soy Paola Leonardo, tengo 37 años, me gradué como maestra en el año 2002. Tengo 18 años de experiencia docente, de estar trabajando en el sector educación. Soy mamá, soy esposa, soy hija, amiga y para mí es un honor estar presente el día de hoy. Como pilar de mi experiencia, soy maestra de educación primaria urbana. También soy profesora de enseñanza media en física y matemática. Poseo algunos estudios en psicopedagogía, un profesorado en educación especial y un profesorado de matemática en primaria.
y actualmente estoy estudiando ingeniería en sistemas. Pues mi nave que me lleva en estos casos a navegar, yo lo puse como un buque, porque considero que el buque es fuerte, es súper amplio, tiene varias puertas de carga y comparándolo con nuestra vida docente, yo siento que soy parte de esa experiencia en donde mis estudiantes pues tienen esa apertura para poder estar y entablar pues una relación de confianza y empatía para poder trabajar y lograr en ellos que la semilla que yo les pueda dar pues pueda dar frutos. Asimismo el buque pues tiene refuerzos. Me considero una persona que se refuerza y puede ser soporte en un equipo de trabajo. Dentro de mi nave o dentro de mi buque han pasado diferentes pues alumnos, diferentes adolescentes, niños y niñas, que cada uno con su particularidad ha dejado pues una huella en mí. Y cada experiencia, que sea buena o mala, nos hace crecer como maestros, nos hace crecer como personas, nos hace crecer en nuestra labor y mejorar y perfeccionar y hacer las cosas bien hechas siempre. A lo largo de mi experiencia docente he trabajado con alumnos de primaria superior, tanto solo como mujeres y mixto, con alumnos de nivel básico, también solo mujeres y mixto, y en diversificado me ha tocado trabajar con bachilleres en ciencias y letras, y un año trabajé con maestras de preprimaria. El trabajar con maestras hace como darle significado a nuestra labor docente, porque podemos transmitir esos pequeños detalles, esas pequeñas experiencias, esos pequeños conocimientos que nosotros tengamos para preparar a esas maestras o maestros que en un futuro pues tendrán a bien impartir clases a chicos y más que todo a los pequeñitos, ¿verdad? Hablar de experiencias, pues infinidad, ¿verdad? Hay infinidad de cosas que nos han pasado a cada uno. Yo creo que todos tenemos un sinfín, que si tendríamos que escribir un libro, pues podríamos escribir un libro interminable de todas las experiencias que nos han pasado a lo largo de nuestra labor docente. Una de las más significativas para mí es cuando los estudiantes me dicen: Miss, pero ¿de qué nos va a servir aprendernos todos estos números o todas estas operaciones si en la vida no estamos trabajando con números? Y entonces el poderles responder a ellos y encauzarlos a entender que la matemática está en todo, hace pues que este reto sea aún más valioso, aún más divertido y significativo. Entonces a lo largo del desarrollo del curso, al final me dicen: Miss, usted tenía razón, todo lo que hacemos en la vida tiene algo que ver con la matemática. Y entonces el hecho que ellos después de un año escolar o después de cierto tiempo de conocerme, de trabajar y de estar en la clase, pues se dan cuenta de esto, ¿verdad? Entonces esto es algo que me llena, y el poder dejar esa semilla y el poder cambiar ese chip que a veces los estudiantes tienen porque que los números son feos o que las matemáticas son complicadas, y podérselos cambiar, creo que eso hace que cada día me motive y me levante a poder dar ese granito de arena. Acá las estudiantes presentaron una maqueta de la célula que trabajamos en clase y este fue el producto final. Este año pues he tenido la dicha o el reto, mejor dicho, de impartir la clase de ciencias naturales, cosa que me hacía hace mucho tiempo.
Y entonces esta fue una de las actividades y este fue el producto final con sexto primario. Acá en esta imagen podemos observar la clase de matemática, trabajamos con los números enteros y estuvimos haciendo unas rectas numéricas con materiales que se les había pedido previamente y ellas tenían que ubicar pues, los números enteros según fueran apareciendo en la pantalla. Y acá nuevamente en nuestra clase de ciencias que estábamos viendo pues el reino de las plantas. Pues mi paro sería poder lograr que mis estudiantes pues se desarrollen como personas íntegras, y yo creo que esto hace que la labor docente o el querer que yo sea maestra pues siga con la misma vocación, con el mismo entusiasmo que los primeros años, ¿verdad? Y que de donde esté pueda pues transmitirles un poco de lo que yo sé para que ellos sean personas exitosas y que con este granito de arena que yo aporte pues la sociedad a nivel de Guatemala o a nivel mundial pues pueda ser cada estudiante un ente de cambio. Bien, le damos las gracias a Paola que nos compartió, ¿verdad? Y quizás, Paola, sí lo mencionaste, pero que tus experiencias previas, lo que más te gustaba era que tus alumnos te preguntaban para qué servía y luego al final de la clase lo lograban descubrir. ¿Qué dificultad encontraste al tratar de hacer eso durante la pandemia? Pues eso es un tanto complicado porque en clases presenciales el contacto, no físico, pero la cercanía que teníamos con los estudiantes era mucho más fácil, o sea, podíamos verlo más palpable, podíamos estar más atentos a las dificultades que ellos presentaran y aún así pues solventarle las dudas en el momento. Aquí en la pandemia es un poco complicado, además cuando están detrás de una cámara, porque por ejemplo a los estudiantes que no encienden la cámara es bien complicado ver si realmente el aprendizaje que estamos queriendo transmitir se queda y que sea un aprendizaje significativo, porque de nada me sirve que lo puedan hacer si después 2, 3 días o a la semana pues se les olvida. Entonces eso al final no es significativo. Sí es complicado, pero tampoco es imposible de hacer. Lo que pasa es que es la forma en que uno tiene que plantearle a los estudiantes o el venderles la idea de que aunque no sea lo mismo, pues nos va a servir para todo. Ok. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo le fue a Ilma en en esta tormenta. Vamos a buscarla a ella por acá. Entonces, vamos a compartir el video. Hola, soy Ilma Elisa Arribiaga, maestra de educación primaria, graduada de profesora de educación primaria intercultural, profesora de educación media, tengo un diplomado en psicología, una licenciatura en pedagogía, termino mi maestría en educación superior y soy estudiante de lengua de señas en nivel intermedio.
Soy originaria del departamento de Jutiapa y laboro actualmente como maestra multigrado atendiendo a niños de primer y segundo grado en el presente ciclo escolar en una escuela oficial del municipio de Quesada. Desde hace 4 años soy directora de la escuela del nivel primario y la escuela del nivel preprimario de la misma comunidad. Tengo 18 años de servicio educativo en el nivel primario, 10 en educación básica y algunos otros cuantos en el nivel de educación media y superior. En 2017 fui premiada como maestra 100 puntos. Posteriormente viajé como maestra voluntaria a la Ciudad de México y fui becada por AFS para un intercambio docente en el país de Chile. A raíz de todo esto, he participado en conversatorios y charlas promovidas por Empresarios por la Educación, Mineduc, Reeduca, y actualmente colaboro con un estudio de la Universidad de Harvard sobre calamidad educativa, aprendizaje y enseñanza durante la pandemia. A partir de la emergencia nacional surgida en marzo del 2020, abordé mi velero que, aunque a veces algunas circunstancias del viento me sean desfavorables, maniobro para aprovechar otras fuerzas que lleven a flujo mi embarcación hacia mi objetivo y poder atravesar la tormenta en cualquier momento. En 2020, debido al distanciamiento total, trabajé desde casa creando guías de trabajo virtuales para mis estudiantes y orientaciones a padres de familia para que a través de ellos pudiese acercar la enseñanza y el aprendizaje efectivo a los niños. En el área administrativa trabajé a través de reuniones virtuales y documentación en línea con mis docentes y jefes inmediatos para que todo fluyera a favor a un tiempo prudencial y no bajar en ningún momento del velero. Aunque en 2021 nos anclamos en la escuela de nuevo y pudimos regalarnos sonrisas entre mis estudiantes, docentes y yo, nuestra convivencia no duró mucho tiempo fuera del velero y pues de nuevo volvimos a la tormenta y navegar en su contra. Nos anclábamos por momentos en la escuela, algunas semanas completas y otras no. Nunca nos hemos detenido y aunque algunos navegantes han abandonado el velero, el trabajo continúa con material impreso, clases virtuales y comunicación efectiva entre padres de familia y docentes. La reacomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y la readecuación didáctica nos presentó una ola de retos sin precedentes. Se conocieron límites y obstáculos que las nuevas tecnologías plantearon a la educación, trayendo consigo momentos de reflexión sobre el nuevo modelo de sociedad que surgía a partir de la crisis que estamos viviendo y los retos educativos que debemos enfrentar como consecuencia de la misma. Algunos no estaban preparados para lo que venía, sus embarcaciones eran débiles y difíciles de remar, sus metodologías de enseñanza eran inestables y si bien muchos docentes contaban afortunadamente con conocimientos previos de e-learning y plataformas virtuales, debemos ser conscientes que otros no, y gran porcentaje está en embarcaciones de la educación pública. El Ministerio de Educación ha dado recursos, bases y formación, pero lamentablemente a pocos les interesó subirse y formar parte de estas embarcaciones, negándose a cambios o simplemente anclándose en sus islas sin ver ni soñar en nuevos horizontes. La calidad educativa depende de la calidad del docente y eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Somos los capitanes de las embarcaciones que navegamos ahora hacia nuevos desafíos. Claramente en la educación pública no estábamos totalmente preparados para emprender un viaje y enfrentar totalmente una tormenta de esta magnitud, que traía un cambio educativo consigo. Sin embargo, algunos lo estamos enfrentando e intentando no sumergirnos y continuar con el proceso previsto en el ciclo escolar, con ingeniosidad y recursos a nuestro alcance y alcance de los estudiantes de comunidades rurales que poco acceso tienen a la misma educación en sí. Hoy en día se han logrado muchos avances que, aunque para algunos son recursos ordinarios y metodologías transitivas, en contextos rurales, para nosotros nos parecen extraordinarias y totalmente efectivas. A partir de la suspensión de clase, los padres de familia, en el mejor de los casos, se han convertido en facilitadores del aprendizaje de sus hijos y algunos docentes hemos utilizado redes sociales como medios de enseñanza. En el peor de los casos, y como ya es muy común en Guatemala, la pobreza extrema delimita acceso a muchos recursos que conocemos y pocos son los docentes del sector público que tienen comunicación con sus estudiantes. A algunos les interesa crear ese acercamiento y romper esas barreras, a otros no. Simplemente se sientan a esperar que todo pase y de nuevo regresemos a las aulas como si solo se pudiese aprender en un pupitre con lápiz y papel.
El impacto de la enseñanza y el aprendizaje del estudiante en casa no dependerá únicamente del padre de familia, sino del actuar como docentes. Dependerá del acercamiento y comunicación de nosotros con nuestros estudiantes a través de los mismos padres. Debemos estar afectivamente disponibles para ellos y transformar nuestras prácticas docentes al regresar a anclarnos a nuestras aulas. Si bien los logros han sido muchos, el desarrollar una resiliencia e inteligencia emocional en nosotros y en nuestros estudiantes ha sido fundamental para desafiar esta enorme tormenta que aún no acaba. Aún estamos navegando en la tormenta y nuestro velero aún continúa. El acercamiento que tuvimos con los padres de familia fue fundamental. Podemos decir que fue uno de los logros positivos. Nuestros estudiantes se unieron más a ellos y ellos se unieron más hacia nosotros. Como centro educativo siempre hemos querido navegar más allá de nuestras fronteras. Este año participamos en un evento promovido por LEA por el Día Internacional de las Matemáticas. Obtuvimos 5 premios. Además, hemos promovido, al finalizar cada ciclo escolar, eventos en donde se involucren padres de familia y estudiantes de otras comunidades rurales cercanas a la nuestra. En 2019 promovimos un campamento intercultural de vacaciones que fue iniciado al finalizar el ciclo escolar. Contamos con 7 maestros voluntarios que compartieron sus talentos con 70 niños asistentes de diferentes comunidades rurales cercanas, impartiendo talleres de música, teatro, danza, arte, emociones, inglés básico, pensamiento matemático, literatura, deporte y cuidado y concientización de la naturaleza y de nuestra cultura. La tormenta no nos detuvo en 2020 y también lanzamos un proyecto al finalizar el ciclo escolar. Como centro educativo involucramos a padres de familia y niños en donde desarrollamos en 3 categorías la escritura de cuentos infantiles y lectura de libros. Padres de familia estuvieron involucrados y lanzamos la convocatoria durante un mes. Premiamos a 6 estudiantes junto a padres de familia que participaron en el mismo. Y este año seguimos navegando y trazándonos nuevos objetivos, viendo hacia nuevos horizontes y esperamos promover de nuevo algún evento que fortalezca nuestra unión en la comunidad educativa a la que pertenezco. Bueno, muchas gracias, Irma, muy ilustrativo. El Centro de Enseñanza Técnica Industrial, institución líder en educación media superior y superior, se complace en felicitar a nuestros egresados de las 70ª. Perdón, pasan cosas con la computadora. Bueno, gracias, Irma. Mi cabeza está llena de preguntas, de comentarios y de conclusiones. Me imagino que la de ustedes también. Como está la agenda, le quiero preguntar solo una cosa, Irma, quizás. ¿Cuál fue el reto más grande para ti durante la tormenta? Porque ya vimos que hubo varios y que los enfrentaste, pero cuéntanos incluso a nivel personal, si tú quieres, ¿qué fue lo que más te costó? Creo que lo más complicado fue mantener a los niños dentro del establecimiento, o sea, que no hubieran deserciones. Sin embargo, siempre hubieron 2 hasta este año, pero el año pasado los mantuvimos y hacíamos lo que podíamos para que esos niños continuaran con su educación. Eso fue un reto muy grande porque los niños no querían trabajar a distancia, no habían recursos, los papás trabajaban, algunos niños trabajan, entonces en ese contexto sí fue muy difícil. Y en lo personal creo que es el estrés, el estrés de querer hacer todo y no poder hacer mucho y lograr pocas cosas, pero lograrlas a un tiempo corto y no tener mucho tiempo para hacerlas. Entonces, eso fue lo complicado y lo sigue siendo, creo. Como pusimos en otro conversatorio y será para toda la vida. Bueno, gracias, Irma. Tenemos entonces a una maestra de ciudad con niños grandes, entre comillas, aunque Paola nos mostró algunos trabajos de niños de primaria, pero más con niños de secundaria. Y vemos a Irma en un área absolutamente rural y además encargada de todos los grados de primaria y de todas las materias también, por lo visto, ¿verdad? Entonces vamos a pasar ahora a escuchar
a Juan Carlos, que nos trae una visión de un trabajo con niños, ya más bien jóvenes, adolescentes, varones, en la ciudad con otra óptica. Así que Juan Carlos, por favor. Bueno, muchas gracias, Claudia. Como decía al inicio, pues muchas gracias por este espacio, también por este esfuerzo. Bueno, creo que en concreto, como lo habíamos acordado en el plan inicial, pues no presentaré el video por una razón específica. Ahí se cancelaron las licencias de los programas y de las plataformas, pero creo que concretamente yo quería como hablar un poco de la experiencia. Yo creo que en primer lugar me quiero presentar, como Claudia lo dijo, me puse un currículum bastante pesado, pero creo que no es tanto. Pues he tenido un recorrido de cerca de 20 años en la educación. Como también Claudia sabe, pues he trabajado en una institución de carácter privado no lucrativo de la ciudad de Guatemala. Y pues durante algunos momentos también he trabajado en el sector público, pero haciendo algunos interinatos. Luego, pues mi experiencia docente en concreto, en mi primera etapa se centró atendiendo niños de primaria en diferentes grados, en diferentes niveles, o sea, como regularmente lo hace cualquier maestro de primaria, pues tiene uno que atender a las multimaterias, digamos, las materias nucleares. Y desde hace 10 años soy docente de secundaria. Básicamente soy docente del último año de secundaria y desde 2014 he atendido continuamente adolescentes en el área del bachillerato. También, como dijo Claudia, pues a diferencia de mis colegas que participan en este foro, me parece que soy el único que tiene una representación en el área humanista porque no soy catedrático de matemáticas. Pues es muy loable y muy notable, digamos, la calidad técnica de muchas de las personas que han presentado en el sábado anterior y las dos personas que han presentado en esta oportunidad. Personalmente, pues me podría considerar tal vez en ese sentido un profesor un poco más tradicionalista, sobre todo pues tengo un encargo concreto en los últimos 7 años, soy miembro del Departamento de Orientación e Información del colegio, que en esencia tiene como una característica que nos toca como diseñar todos los programas que tienen que ver con la formación de valores y con la formación teológica. Entonces, esa es como parte medular, digamos, de mi trabajo en el área docente. Y pues también Claudia en algún momento tuvo una cercanía con nosotros, en el sentido de que nos ha asesorado algunos proyectos, sobre todo en algún momento desarrollamos un proyecto de proyección a la comunidad, y Claudia lo conoció de cerca. Pues hablaba un poco de los antecedentes, creo que los antecedentes previos a la tormenta es que me parece que nuestra institución, su fuerte está justamente, y lo atractivo me parece que es el uso de sus instalaciones. Digamos, no solamente las instalaciones como tal, sino que el entorno geográfico de nuestro colegio es un entorno que podría decir privilegiado porque está rodeado de un bosque bastante interesante, bastante atractivo. Y me parece que un punto fundamental también que soporta nuestro programa es este programa humanista. Digamos, quizás no el contacto físico como tal, porque pues, no quisiera que esto se malinterpretara en ningún momento, pero sí esa cercanía y, digamos, un poco como filosofía a nuestra institución educativa le interesa el desarrollo armónico de la persona, o sea, en el sentido de que le interesa mucho la exigencia académica, pero a la par también le interesa mucho el desarrollo íntegro de la persona. O sea, básicamente lo que planteamos en nuestro programa y en nuestros proyectos es eso. Ahora bien, pues, ¿qué sucede en marzo? Yo había hecho una pequeña metáfora, pues Claudia me dijo que yo iba a cargo de un Panamax 2, que es un buque de carga, pues no sé si realmente sería un poco esa la analogía, pero yo personalmente como una de mis áreas es la teología, yo sí le planteé a Claudia como un poco plantear esta historia como una metáfora de la historia de la salvación, así que yo en primer lugar había hablado un poco del éxodo y realmente fue un éxodo lo que sucedió en marzo de 2020 para todos nosotros, porque pues básicamente supone reinventarnos, ¿verdad? Y me parece que un colegio que tiene la presión de que lleva 10 años en el top de los rankings de colegios y que sé que para algunos eso no es importante, para otros sí, pero me parece que para los papás que atendemos y para los alumnos de últimos años es algo muy importante
Entonces, quizás el gran dilema que surgió en marzo es, bueno, ¿cómo le vamos a dar continuidad a lo que habitualmente el colegio ofrece? Y me parece que los procesos de transición hacia la virtualidad y al utilizar plataformas, me parece que lo dijo estupendamente bien Ilma. Sabemos de que hay profesores que están muy al día en el ámbito tecnológico y habemos profesores que hacíamos informes con máquina de escribir cuando estábamos en quinto magisterio. O sea, es mi caso, digamos. Yo aprendí a utilizar una computadora en mi primer año en el colegio. O sea, me parece que es un poco así mi realidad y me parece que no soy el único. Entonces, quizás un poco la pregunta podría ser esa, ¿verdad? O sea, ¿cómo lograr estandarizar? Me parece que fue uno de los primeros retos. O sea, yo incluso un poco la analogía que hacía es que colocaba marzo de 2020 y abril de 2020 fue como la tempestad en el lago de Tiberíades, ¿verdad? O sea, es un poco así como que todos nos hundimos y ahora ¿qué hacemos? Y entonces, pues quiero contar que, pues como en la mayoría, pues nos tocó aprender a utilizar las plataformas, nos tocó tratar de darle cierta estructura a los procesos porque realmente al inicio un poco los papás nos decían, miren, pero yo no voy a pagar determinada cantidad de dinero al mes y anual para yo terminar siendo el profesor de mi hijo. O sea, ¿cómo van a asumir ustedes ese compromiso? Obviamente en medio, un poco el sector financiero de la institución veía, bueno, miren, hay un alto grado de papás morosos porque no están todavía convencidos con lo que se está planteando a nivel de la virtualidad. Entonces, por lo tanto, sí hubo una crisis en todo sentido. Digamos, no solamente en el sentido de que muchos de nosotros fue un desafío, digamos, preparar una clase grabada, utilizar una plataforma, sino que del lado de propiamente administrativo es, bueno, ¿qué hacemos si tenemos el 70% de morosidad? Y también, ¿qué hacemos si tenemos una plantilla de cerca de un poco más de 100 personas entre docentes, administrativos y personal de mantenimiento que tenemos que cubrir? Entonces, me parece que sí era estar un poco en fuego cruzado. Entonces, yo creo que era un Panamax como el Panamax que se quedó encallado en el canal de Suez hace algunos meses. O sea, realmente, ¿qué hacemos, verdad? ¿Para dónde nos movemos? Me parece que en todo esto, creo que mi alocución no la voy a centrar en el ámbito técnico. O sea, he notado que tengo monstruos aquí en temas de didáctica, en diseño de actividades. Yo lo quería concretar. ¿Cómo una institución educativa voltea a ver a los elementos fundamentales del proceso? ¿Cómo volteas a ver a tus alumnos? ¿Cómo volteas a ver a tus docentes? Si el docente es el que presenta, digamos, un servicio educativo, pues yo lo puedo decir, digamos, a nosotros nos tocó un mes exactamente hacer la transición. El 13 de marzo suspendimos clases, como me parece que todas las instituciones educativas de Guatemala, y el 17 de abril estábamos regresando totalmente a la virtualidad. Pero me parece que ya cuando vamos, cuando salimos un poco de este encallado, cuando ya vamos un poco saliendo, me parece que colateralmente hay efectos y me parece que pues quería como hablar un poco de eso. Una de las cosas que logramos ver es un poco la situación emocional de los docentes. O sea, ¿cómo puede un docente presentar un servicio educativo si a lo mejor él no la está pasando bien? Si a lo mejor sus entornos están un poco complejos. Digamos, como departamento nos dividimos al equipo docente, algunas personas, no se pudo hablar con el 100%, pero la idea era tener una pequeña charla con cada uno de los profesores y básicamente no pedirles planificación, no pedirles algunos temas, encargos de orientación, sino que básicamente preguntarles cómo estaban. Como era una labor puramente humanista. Y sí fue bastante sorpresivo, digamos, encontrar con profesores que era notorio que tenían conductas depresivas. Porque, digamos, es algo para lo que no estábamos preparados. Y es algo para lo que, digamos, nadie nos estaba dando una receta de ustedes pueden ir por acá o tienen que hacer esto. Pues, creo que lo puedo contar como anécdota y fue algo que personalmente me impactó bastante. Me tocó platicar con un profesor con el que pues, he tenido cierta comunicación fluida y cierta fluidez en el ámbito normal, por decirlo de alguna forma, antes del 13 de marzo. Y un poco ante la pregunta, mira, ¿cómo estás? ¿Te podemos apoyar en algo? O sea, algo concreto en lo que podemos hacer por ti. Pues me recuerdo muy bien que lo que me dijo fue, mira, es que
me casé hace 14 meses, como bien no sabes, y no aguanto a mi esposa. O sea, se está volviendo una pesadilla, digamos, mi matrimonio, o sea, porque de cierta forma nuestra convivencia era de 6 de la tarde, no sé, a 10 de la noche, y luego cada uno de nosotros tenía una rutina, y el fin de semana pues era puntos de encuentro para poder abarcar temas puramente familiares. Pero en este momento nuestra convivencia se volvió de 24 horas, 7 días a la semana. Entonces no estaba preparado para eso. Y realmente era como complejo, ¿verdad? O sea, creo que tal vez un poco lo que yo transmitía a las autoridades del colegio era, bueno, mire, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? ¿Qué podemos hacer para que estas personas puedan hacer más llevadero? Porque además están recibiendo presiones de los papás, además están recibiendo lineamientos que se cambian cada semana de parte de la administración educativa, digamos, de directores, coordinadores, se cambian horarios, se cambian estrategias. Entonces, me parece que ese tipo de aspectos, me parece que sí son como importantes, que en algún momento, pues en algún momento no los tocamos, digamos, me parece que como la administración educativa, esa parte de deshumanizar, digamos, el proceso educativo, si lo puedo decir de esta forma. Voy a contar una anécdota rápida. Otro profesor, en este caso un amigo mío, que también fue alumno de la licenciada Claudia, pero me voy a reservar el nombre. Un poco lo que me decía era, Juanca, yo tengo que hacer el rol de docente, tengo que hacer el rol de papá, tengo que hacer el rol de esposo, tengo que hacer el rol de hijo en el mismo espacio de 4x4. O sea, realmente ya no sé qué hacer, o sea, porque lo tengo que hacer todo. O sea, me demandan mis hijos, me demanda mi esposa, me demanda mi jefe, me demandan mis alumnos. Algunas veces también tengo que ser hijo, me demandan mis papás y todos requieren un poco de espacio, pero no tengo como ese espacio para poder atender adecuadamente estos múltiples roles. Entonces creo que también es otro aspecto que creo que fortalece un poco esta idea de cómo podemos como instituciones educativas atender de forma eficaz la salud emocional y esa parte humana del docente. Bien, voy a pasar ahora a los alumnos. Así que esto me parece que es todavía un poco más impactante. ¿Qué hace un alumno de 16 años que está construyendo un poco su personalidad? Que los procesos recreativos, los procesos de socialización son súper importantes para poder afianzar esos aspectos de su personalidad. Si de un momento a otro le dicen, mira, discúlpame, pero no puedes salir, o sea, por esta situación tenés que estar encerrado y bueno, yo realmente nunca lo llegué a pensar, pero más o menos como a estas alturas del año pasado, un alumno que yo atiendo en el programa de orientación que tenemos en el colegio, pues me llamó por medio de la plataforma, me dijo que sí estaba teniendo problemas muy serios con su mamá, o sea, me habló de que la relación era súper desgastante, pero sí me fui a este mundo cuando 2 semanas después me mandó un audio donde básicamente me estaba diciendo de que estaba considerando suicidarse porque la relación con su mamá era demasiado tormentosa y era demasiado compleja. Así que, pues, en el colegio se activaron ahí algunas instancias para poder atender alumnos en una situación de este tipo, pero me parece que sí, la idea era como llevar a la discusión este tipo de aspectos, digamos, yo sé que todos los profesores me parece que se esfuerzan de acuerdo a sus características, de acuerdo a su personalidad, por presentar algo en sus clases, algunos con más éxito que otros, como muy bien lo dijo la licenciada Claudia, o Claudia, como dice que le gusta que le digan en estas instancias, pero quisiera tal vez un poco, digamos, era llevar un poco ese aspecto, un poco más allá de la relación propiamente docente, didáctico, en el diseño de actividades, sino que ir un poco más en el proceso humano de cómo cuidamos a nuestros docentes, cómo cuidamos a nuestros alumnos. Digamos, me parece que es uno de los grandes desafíos que esta modalidad nos ha dado. Y voy a terminar, digamos, tal vez diciéndolo, yo como hice una analogía, como les decía, de este tema de la historia de la salvación, voy a terminar con este tema que lo había diseñado el capítulo último como la resurrección de Lázaro después de este proceso un poco torbellino.
El colegio hizo las gestiones a nivel administrativo para que pudieran aperturar las instalaciones y activar el modo híbrido. Claudia me decía, mire, defina el modo híbrido. La verdad, no le puedo decir si esto se acerca o se aleja un poco de lo que Microsoft en algún momento trató de acompañar de acuerdo a sus servicios educativos. Realmente le diría que me parece que estamos muy lejos de llegar a eso. Pero como una experiencia positiva, sí le puedo decir de que el 17 de febrero se reaperturó el colegio y nuestros alumnos llegaron continuamente durante 6 semanas. Se suspendió este proceso, se reaperturó en mayo y nuestros alumnos llegaron 3 semanas más antes del descanso semestral, y después del descanso semestral pues cambió el semáforo y los alumnos no llegaron. Pero tal vez un poco qué nos dejó la experiencia. O sea, me parece que la experiencia es lo que nos dejó, y sí me quedé gratamente sorprendido, o realmente no sé si decir gratamente sorprendido, pero sí muy sorprendido, que muchos alumnos ansiaban regresar al colegio. O sea, realmente como lo dijo perfectamente Ilma, uno puede decir, bueno, sí, hay gente que se apaga la cámara y se esconde en el anonimato, y uno realmente como docente está tratando de presentar lo mejor que pueda a la clase, y uno no sabe exactamente en qué mundo anda perdido el estudiante. Entonces, algunos de ellos, los papás tomaron la decisión de regresarlos al sistema híbrido, y me quedé como boquiabierto cuando los alumnos me decían, mire, estoy asqueado de estar enfrente de una tableta, de una computadora, de un celular. O sea, necesitaba venir aquí, por lo menos con cierta distancia, venir a platicar con mis amigos, o venir a saludar a los profesores, o venir a socializar un poco. Entonces, a mí personalmente sí me dejó, como me generó mucha sorpresa. Yo atiendo en este momento alumnos de segundo, tercer y cuarto bachillerato, segundo y tercero básico y cuarto bachillerato, o sea, alumnos en un rango de 15 y 17 años. Y sí, pues a mí personalmente me generó ese impacto, y creo que tal vez un poco lo que quería aportar en este foro era esto. O sea, creo que sintetizando, era por un lado, como instituciones educativas, cómo atendemos a nuestros profesores en el plano humano, en el plano emocional, cómo lo hacemos con nuestros alumnos, que al final son el punto medular y el punto esencial del proceso educativo. Y tal vez contar un poco esto, que pues para las instituciones educativas que estén en posibilidades de hacerlo, de acuerdo un poco a estos criterios que marcó el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, me parece que regresar a la presencialidad, al sistema híbrido, no es tan desastroso como algunas personas la plantean en las redes sociales, sino que me parece que ha sido una experiencia que también a los alumnos, sobre todo adolescentes ya un poco más maduros, también lo valoran, y me parece que los que más lo valoran son los papás, porque voy a dar el último elemento. Me parece que un colegio no solamente es un centro de aprendizaje, sino que me parece que es una excelente guardería. En condiciones naturales, un colegio puede atender a los alumnos de 6:30, por lo menos en nuestro caso, nuestro colegio puede atender a los hijos de las personas que están matriculadas de 6:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Digamos, hay programas diseñados para poder atender a los alumnos durante ese rango de tiempo. O sea que para un papá que trabaja, digamos que en el caso de nuestra realidad son muchos, es una excelente oportunidad dejar a mi hijo en el colegio, lo dejo en un entorno medianamente seguro y me voy a atender mis obligaciones profesionales. Eso no sucede en este entorno. Entonces, ese creo que establece el valor agregado que implica, digamos, poder estar físicamente en un entorno, en un colegio como en el que trabajo. Claudia, Gracias, Juan eso era lo que quería presentar. Creo que lo expuso muy, muy bien y de una forma a la vez emotiva, porque es importante su mensaje, es muy importante. Y a la vez señalando algunas cosas que tampoco quiero decir yo en este momento, sino que hasta que hayamos terminado de escuchar todas las experiencias, ¿verdad? Pero cuánta riqueza hay en escuchar desde alguien que atiende a niñitos pequeños hasta alguien que atiende a adolescentes, ¿verdad? Y la idea de la comunidad y del conversatorio es eso, ¿verdad? O sea, es no aislarme en mi buque, en mi isla, en mi yate o en lo que sea, sino que también tener conciencia de lo que está pasando, porque al final el barco sí está, es Guatemala, ¿verdad? Entonces, gracias Juan Carlos. Por favor, las personas que están escuchando, anoten sus preguntas. Yo les puse ahí algunas porque me parece importante, ¿verdad? Y es cómo les fue a ustedes como maestros
con su afectividad, con sus emociones y cómo atendieron. Ya Paola ha dicho algo, también Ilma, ¿verdad? Acerca de, porque no se puede evadir, no se debe evadir el atender las emociones, los miedos, las angustias de los estudiantes, ¿verdad? Entonces vayan anotando sus preguntas y Claudia, ¿tú puedes compartir tu video? Yo creo que sí. Bueno, entonces vamos a ver si logramos ver el video de Claudia para terminar las presentaciones. Ok. Hola, soy Claudia Alvarado. Tengo 32 años. ¿Por qué me hice maestra? Porque desde pequeña siempre quise enseñar a los niños y he tenido personas a mi lado que me han apoyado a hacerlo. Soy Claudia Alvarado, maestra y profesora de primaria especializada en matemáticas y educación especial, psicopedagoga y recién graduada de maestría. Participé como autora en el diccionario Significados. Me encanta ser mamá. He dado talleres para docentes y actualmente estoy dando clases en primaria en un colegio privado en Fraijanes. Pues por eso navego en un yate, porque trabajo con familias de mi nivel medio alto. Mis pasajeros son alumnos de cuarto, quinto y sexto primaria. Imparto la clase de matemáticas. Mis clases antes de la pandemia. Trabajamos con motivación, cálculos mentales, contextualizamos el contenido, material concreto, trabajo en equipo, trabajo individual, también con juegos matemáticos y mucho material. Elaborábamos carteleras, por ejemplo, para la celebración del Día de Pi, para la numeración romana y diversidad de actividades como manualidades y la cocina. Cuando la tormenta llegó, nos dieron una semana en casa sin enviar trabajos para asimilar lo acontecido. Ya después elaboramos guías de trabajo semanal con actividades, instrucciones, recursos, fechas de entrega y las horas. ¿Cómo nos comunicábamos? Por medio del correo electrónico. Ese era el medio también para la entrega de tareas y solicitud de los padres. Y por supuesto para comunicar alguna situación especial. Más adelante se implementan las clases en línea. Nosotros empezamos a utilizar Meet, una hora semanal de clase. Dificultades, por supuesto que hubieron. Los niños tenían un dispositivo en casa, la conexión de internet no era la adecuada para trabajar, muchos papás invirtieron en nuevos dispositivos para sus hijos, los maestros tuvieron que adaptar su casa para trabajar las clases. Utilizamos nuevas aplicaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje como lo es Google Classroom. Google Classroom nos permitió tener claras las clases y también tener claros los procesos. Asignábamos tareas, recibíamos tareas y también podíamos tener evidencia de todo esto. Después se estandarizó la plataforma de Zoom para poder trabajar las clases en línea y ampliamos a 3 horas por semana en la clase de matemáticas. Aquí podíamos trabajar de forma colaborativa por medio de la sección de grupos. También aprendimos a utilizar Google Forms, DALL-Quiz, Kahoot, para poder utilizar diferentes herramientas de trabajo. Algunos ejemplos de contextualización del contenido. Trabajamos sobre los 4 lenguajes de la matemática. Material concreto, dibujo, numérico, verbal. Aquí hay una actividad que realizamos con el círculo. Todos hicieron un diseño con círculos utilizando diferentes materiales, desde crayones
marcadores y diferentes tipos de papel. También generamos más actividades según el contexto y las necesidades. Por ejemplo, aquí estábamos trabajando fracción. Aprendemos jugando, por ejemplo, con el Kahoot. Después, modalidad híbrida año 2021. Nos correspondió aplicar nuevas estrategias, mantener las medidas de bioseguridad, nuevas cosas que emprender. Un nuevo mapa. Trabajamos un horario de clases normales desde las 7:30 a la 1 p.m., 5 minutos de receso entre clases y un receso largo de 40 minutos. La clase de matemática con 4 periodos semanales. Entrega de materiales por unidad a los padres de familia. Y también la clase de refuerzo por las tardes para poder aclarar dudas a los estudiantes. Ellos felices de volver. Utilizamos material concreto. La modalidad híbrida no es obstáculo para poder utilizar. Aquí hay diferentes actividades con los números mayas, con la tabla posicional de numeración decimal, con los números romanos y los dígitos. Mis alumnos, veamos qué dicen mis alumnos. Hola, soy Valentina Marrundia de quinto grado B y hoy les voy a hablar sobre matemática, sobre lo que he aprendido durante la pandemia y sobre lo que más me ha gustado. Esta es una tabla posicional maya. Estos son los números mayas. Esta es una tabla posicional. Estos son los números para esa tabla. Estos son los números romanos. Y durante la pandemia he hecho muchos materiales y cosas para aprender. Me he divertido mucho haciéndolos y he aprendido muchísimo. Y la cosa que más me ha gustado que he aprendido durante la pandemia son los números mayas. Me gustan sus colores y cómo se dividen en los niveles. Gracias. Hola, mi nombre es Luciana Guzmán de sexto B y soy alumna de la maestra Claudia Alvarado del Colegio Berlin Rogers. Claudia es muy ocurrente y le encanta buscar ideas para que nosotros podamos aprender de una forma muy divertida. En general, me encanta cómo Claudia enseña. En la pandemia se ha esforzado mucho y me encanta su forma de enseñarnos. Mi tema favorito siempre ha sido sobre los números mayas, romanos y los ordinales, pero en especial los números mayas. Y a Claudia se le ocurrió esta gran idea para que fuera mucho más fácil aprender. A ella se le ocurrió hacer esta tabla de numeración maya, en la cual en las clases virtuales ella decía un número y nosotros lo formábamos. Este es un corto video donde se demuestra cómo trabajábamos en clase con esta tabla de 4 niveles para hacer números mayas. Gracias, Claudia, por siempre dar lo mejor de ti. Hasta luego. Hola, mi nombre es... Temores y expectativas. Pues mi temor es no cumplir con las expectativas del colegio. Mi expectativa es innovar sin perder de vista las competencias para la vida que deben desarrollarse en los estudiantes. Por eso tengo claro mi faro. Y mi esperanza es que la matemática sea una clase a la que no se le tenga miedo. Muchas gracias. Está silenciada. Muy bien, ya no estoy silenciada. Gracias. No, les decía que siempre es muy bonito ver a las niñas, a los niños expresando lo que sienten aún en las fotos de Ilma y es muy lindo verlos. Aquí les aplaude Vilma y tenemos algunas preguntas. Es el momento de empezar las preguntas, entonces
Las personas que quieran preguntar tienen dos opciones. Una es levantar su mano si no pueden escribir o no quieren que todos les escuchen. Y la otra es preguntar en el chat. Entonces, como ya tengo algunas en el chat y están dirigidas personalmente, se las voy a hacer personalmente, ¿verdad? Entonces, la primera dice es para... Bueno, antes de esa les voy a mandar un mensaje que nos da Víctor Pop, que creo que nos está viendo de algún lugar lejano dentro de nuestro país. Dice, las prácticas educativas exitosas son reflejos de calidad educativa siempre y cuando el docente se convierte en facilitador y el alumno en el centro del aprendizaje. Y dice, saludos a los compañeros expositores. Ahora pregunta Darwin, creo que sí le voy a pedir un poco de aclaración porque dice para Paola, observé que en una fotografía había solo niñas. ¿Has tenido un reto o cuál ha sido tu reto más grande en trabajar solo con niñas en el ambiente virtual en particular? Pregunta él. Y de una vez voy a hacer la que le pregunta a Juan Carlos, que es similar porque dice cuál es el reto más grande que has tenido al trabajar solo con hombres. Entonces, yo le voy a preguntar después, ustedes si quieren contesten a Darwin, ¿por qué le llama la atención esto de solo con hombres o solo con mujeres y cree él que hay una diferencia? ¿Quiere decir de una vez, Darwin, o quiere que ellos contesten primero? Sí, Claudia, muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo he trabajado, digamos, solo con niñas ahora actualmente, trabajé solo con varones y trabajé con niños y niñas. Y sí hay diferencias, digamos, significativas. Y entonces me llama la atención, digamos, porque ese es un factor que actualmente todavía hay colegios de educación diferenciada. Y qué retos se enfrentan, digamos, también Paola trabaja con niñas de primaria, que es otra etapa, digamos, y Juan Carlos con adolescentes, que eso también eso tiene como otras características por el hecho de ser hombre y mujer, pero por eso me llama la atención cuál fue ese reto, ¿verdad? Ese mayor reto al trabajar únicamente con hombres o con mujeres. Gracias, Darwin. Entonces, Paola, si es que hubo reto, ¿cuál fue? Cuéntanos. Pues, yo creo que el reto siempre es con un grupo nuevo. Cuando uno no conoce, digamos, a los estudiantes, en primer lugar, conocerlos. Ese sería como el reto cuando uno cambia de trabajo o recibe un grupo que nunca ha trabajado con ese. Respondiéndole a lo que preguntaba Darwin el reto de solo niñas. Pues las niñas, en la mayoría de mis años docentes he trabajado solo con mujeres. También estudié solo en un colegio de mujeres, entonces creo que la facilidad de poder entablar una relación, pero una relación maestro-alumno con niñas, pues se me dio un poco fácil, ¿verdad? Pero aquí en lo virtual, ustedes saben que por naturaleza a las mujeres nos encanta hablar más que a los hombres. Entonces, y las niñas que están en primaria, trabajo con quinto hasta tercero básico, pero en sí en quinto y sexto primaria, siempre tienen que hablar. Entonces, al principio me costaba mucho controlar eso de que saludaban, ¿qué tal? Yo, buenos días o buenas tardes. Y entonces empezaban como poporopito, ¿verdad? Entonces, esa sería como la primera, mantener la atención de todas y que pues al final me escucharan. Pero entonces lo que hice fue decidir que les iba a dar, se llamaba mis 2 minutos express. Entonces, los 2 minutos express eran para que me contaran qué me querían decir, más si había pasado de viernes a lunes, o sea que no nos habíamos visto 2 días. Entonces era como, bueno, sus 2 minutos express, obviamente no todas hablaban, generalmente hablan siempre las mismas, ¿verdad? Las mismas. Y entonces eso fue como la primera pauta o la primera premisa que yo les di, ¿verdad? Vamos a tener 2 minutos para que me cuenten lo que quieran. Entonces después ya era como momento de prestar atención, de si había que trabajar con material que yo les había pedido, pues a ir a darles instrucciones o simplemente pues darles el tema. Y después en el espacio para dudas, si nos quedaba tiempo todavía de la parte virtual, después de la ejercitación o de todo lo demás que ellas me presentaran, pues teníamos otros 2 minutos express para que si necesitaban todavía decirme algo que no me habían dicho, pues me lo dijeran. Entonces creo que el reto es ese y más que todo también
entender sus emociones. Las niñas de por sí son muy cariñosas, son muy, que le cuentan todo a uno, y en lo virtual me dice una, Miss, la verdad es que como quisiera conocerla, porque este es el primer año en donde estoy en esta institución y solo me han visto a través de una pantalla, ¿verdad? Entonces, cuando estábamos hablando del tema de la genética y herencia, como les comenté que estaba trabajando con ciencias, les expliqué, ¿verdad? Que a veces los niños salían con ojos claros y los papás no los tenían. Entonces le dije, yo tengo ojos verdes y mis papás, Claudia los conoce, tienen ojos cafés. Entonces, Missy, ¿cómo es que usted tiene ojos verdes y aquí en los lentes no se le ve? Entonces cositas ocurrentes de ellas, ¿verdad? Pero creo que eso, la cercanía y el poder darles el tiempo a ellas, porque no es lo mismo trabajar con hombres. Yo solo he trabajado con niñas y mixto. Entonces, la educación mixta es un poco más, ¿cómo se dice? Como fría, porque las niñas ya no se expresan igual, los hombres son diferentes, entonces está como, hay que querer complacer a los dos públicos. En cambio, ahorita con solo con solo niñas, ajá, con un solo género es como un poco más fácil. Eso así lo veo yo. No sé si contesté a la pregunta de Darwin. Yo creo que sí, y que probablemente ahorita que Juan Carlos hable desde el punto de vista de los niños, tal vez ahí completa, ¿verdad? Y los demás también pueden expresar. Sí, y solo quisiera terminar como con las adolescentes, porque como también trabajo hasta tercero básico, el chip es otro. Entonces con ellas hay que cambiarles el chip y con ellas es un poco más seria la cosa, pero siempre tienen algo que decirme. Entonces, un día estábamos platicando ay, no me acuerdo de la sexualidad cuando me tocó dar ese tema, y una de ellas me pregunta, Miss, y usted nos puede decir si es bueno tener novio ahorita. Entonces yo les dije, primero interésense por sus estudios y luego piensen en los anteojos del gallo. Entonces era como poderles escuchar también ese tipo de inquietudes, porque al final a los papás, más las adolescentes, no le tienen confianza. Entonces en uno, presencialmente me pasó y ahorita también, es como le cuentan a uno sus cosas y uno tiene que ver como media para no ser como el villano, pero tampoco ser el maestro permisivo y el maestro liberal que, ay, sí me aconsejó que vaya a hacer esto o que tenga relaciones o que, no, o sea, creo que el mediar esa parte, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Paola. Bueno, Juan Carlos. Bueno, nuevamente, yo sé que puedo ser un poco la excepción a la regla en este foro, pero yo creo que lo primero, pues Darwin sé que en algún momento coincidimos y creo que Darwin sabe un poco al público que atendemos, entonces yo creo que lo primero que te podría decir, Darwin, es que creo que lo más difícil es atender a los alumnos fantasmas, ¿verdad? Porque, o sea, hubo un montón de alumnos que, así como han contado las experiencias, y yo le dije a Claudia que no quería ser detractor de las buenas experiencias, porque yo sé que cuando hay este tipo de foros uno regularmente saca el mejor traje y uno cuenta como la mejor versión de la historia, pero yo voy a tratar de ser como muy realista. Fíjate, Darwin, que creo que el gran reto fue cómo hacer con aquellos alumnos que nunca se conectaron. Pasaron 3 meses sin conectarse. Y como te vuelvo a repetir, o sea, los papás, o sea, un poco exigiendo, bueno, miren, pero si es su obligación, es su responsabilidad, yo estoy pagando, yo pago tanto, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Eh, Creo que ese fue un poco el gran desafío. Y luego, ¿por qué también soy como excepción a la regla? Porque yo no doy la clase de matemáticas, que era que no, la clase de matemáticas es súper académica y pues pueden haber dos cosas, ¿verdad? O la gente le gusta mucho o la gente le tiene miedo. Entonces, cualquiera de los dos factores me parece que puede generar un punto de atención. ¿Cómo haces para transmitirle la fe a un grupo de adolescentes de 16 y 17 años? Creo que ese es un poco mi reto. Si en el ámbito normal es complejo, aunque yo le decía a Claudia que me parece que la idea era transmitirle a un entorno un poco más humano, un poco más aserquible, un poco más, no en el contacto físico, pero sí crear esos puentes afectivos para que la fe sí pueda formar parte del el estilo de vida de un adolescente que atiendo. Es un reto un poco complejo. Ahora ese reto me parece que es un poco más complejo cuando estoy levantándole una pantalla y no sé cuál es el impacto de mis palabras. Así que Darwin, yo creo que tal vez un poco, yo enumeré aquí
en el WordPad algunas cosas que creo que son como muy puntuales para no extender mucho la pregunta o la respuesta más bien. Fíjate que yo creo que lo primero es que el profesor tiene que tener una rectitud de intención, sobre todo en una clase que tiene que ver con la visión trascendente del mundo. Me parece que yo sí traté de ajustar mis clases, tratando de que mis clases transmitieran esperanza, porque hablé un poco del caos emocional que percibimos y transpiramos, porque fue cambiarle el esquema completamente a los alumnos, sobre todo a alumnos adolescentes, que además son personas que tienen los medios para socializar y socializan mucho. Entonces, me parece que ese tipo de cambiarle esa realidad y meter a un adolescente a una casa o a una habitación, me parece que sí fue una transición bastante fuerte. Por lo tanto, creo que es transmitirles esperanza y luego como docente a nivel personal, pues creo que es tener rectitud e intención, es interesarse personalmente por ellos. Un poco lo que decía la Miss que habló hace un ratito, o sea, crear conversatorios, crear lazos afectivos. Bueno, creo que si no me logré explicar bien o no lo incluí dentro de mi disertación inicial, el colegio en el que trabajo también y tiene un programa de orientación personal que digamos que no se suspendió. Entonces atendemos a los alumnos en promedio 1 o 2 veces al mes y me parece que se le pidió a los preceptores, a los asesores, a las personas que acompañan a los alumnos y a las familias que también transmitieran un poco esto, que no cayeran en el ámbito formalista de tiene esto, estas notas o tiene este perfil, sino que sobre todo en primera instancia se interesaran a nivel personal por la familia y por el alumno. Así que espero haber podido haber respondido. Gracias, Juan Carlos. Voy a terminar de hacer las preguntas que escribieron en el chat y luego dejaré abierto este tema comentándoles también que en el conversatorio anterior estuvimos con Fabiola Arribillaga. Ella posteriormente dio una conferencia del enfoque de género en la clase de matemáticas, que es muy interesante para las maestras mujeres y para los maestros hombres que le dan clase a mujeres, sea solo a mujeres o a grupos mixtos. Se las recomiendo porque es un tema que sí vale la pena reflexionar al respecto. ¿Okay? Ella es Fabiola Arribillaga, luego les puedo dar el link. Entonces, para Ilma, hay una pregunta que dice, ¿cómo tomaron tus maestras este nuevo reto? Y me parece que tiene que ver un poco, yo esta también la había notado, con lo que mencionaba Juan Carlos de que algunos de los presentes tenemos un poquito más de edad y sí sabemos qué es una máquina de escribir, cómo usarla, y otros no, ¿verdad? Entonces, ¿influyó eso? ¿No influyó? Pero ¿cómo lo tomaron tus maestras y cómo les fue, Ilma? Pues cuando se es director, siempre es el villano de la película. Y entonces ese papel es a veces muy complicado, pero creo que estoy en un grupo de maestras que, aparte de que todas somos solteras, estamos como dispuestas a hacer muchas cosas. Si tuve inconveniente con una más, somos 5. Son 5 más yo. Si tuve inconveniente con una que es mayor que yo y ella es más antigua de la escuela, entonces hace poco incluso tuvimos una conversación y que por estar como estos no podíamos seguir citando a niños o citando a padres, entonces yo le dije si se podía actualizar un poco más y me dijo que estaba dispuesta a actualizarse, pero no lo iba a hacer en este momento. Entonces son situaciones de que uno tiene que controlar su temperamento, podría ser, tiene que ser muy tolerante, porque siempre en enero nos suceden cosas de discusiones y terminamos que no se hablan algunas en una semana. Entonces yo tengo que ser mediadora, tengo que estar mencionada en el video que tenemos que estar afectivamente disponibles. Y yo conversaba con alguien hace poco y me decía, tú le preguntas a tus maestras cómo están, porque probablemente están igual que tú, de estresada. Y a veces no lo hacemos. Entonces, pero yo siento que la clave es de que si tenemos problemas en la casa, familiares, personales, no sé, no llevarlos al trabajo. Y también separar amistades, porque en mi escuela habíamos algunas amigas y ahora ya no somos tan amigas. Que a mí me toca hacer el papel de jefa y ellas
su personal a mi cargo. Entonces, pues creo que esas situaciones son muy complejas y en cuanto a tecnología, me parece que sí estamos, mencionaba también que a veces hacemos cosas que son ordinarias para otros y para nosotros somos extraordinarias, para nosotros han sido extraordinarias. Por ejemplo, que los niños de una comunidad rural, los padres estén de acuerdo que tomen una clase semanal de 1 hora. Y creo que somos de 19 aldeas, creo que solo somos nosotros los que estamos dando clase virtual. Y llegado, al principio tenía 3 grados y más la dirección. Y gracias a Dios llegó otra maestra y asignamos los grados. Aquí está presente, creo. Y ella muy colaboradora, podría decir que es una persona muy con iniciativa. Entonces, ella continuó lo que nosotros ya llevábamos empezado. No dijo que no y lo está haciendo y los niños se conectan todos. Y es bonito porque esas cosas son como muy motivantes. Los padres están aportando hacia nosotros algo y nosotros hacia ellos. No están diciendo que ellos están siendo los maestros, ellos son los facilitadores en casa, pero nosotros somos los orientadores de ellos. Entonces, creo que la situación, eso que mencionaban entre la relación entre docentes y director, siempre va a ser un poquito complicada. Pero como les decía, nosotros, yo soy la cabeza, entonces tengo que estar muy bien para enfrentar cada problema que surja y cada situación. Y creo que no sé si es en todas las escuelas, pero tengo una anécdota que hace poco, una convocatoria de maestros de 021, renglón 021. Entre las escuelas a seleccionar estaba la de nosotros y nadie quería estar en mi escuela. Pero me parece que no es de que es porque nosotros estamos trabajando más, entonces algunos rehuyen a eso, me parece, y entonces nosotros estamos haciendo cosas diferentes que algunas personas tradicionalistas no lo están haciendo y no quieren cambiar su metodología tradicionalista. Entonces, si están en mi escuela, tenemos que hacer esto y aquello. Y si están de acuerdo, lo hacemos así o entonces lo vamos a hacer de otra manera. Es como tener muchas puestas en común para que todo funcione bien y ganarnos el cariño y la admiración de los padres de familia para que todo funcione bien. Si los maestros tienen un problema con los padres de familia, yo los voy a defender, aunque yo sé que algunas veces los padres tienen la razón, pero yo no voy a hablar mal de mi rancho, como dicen. Entonces, tratar de mejorar esas cosas para que no se vuelvan a repetir. Y creo de que los maestros tomaron este cambio muy... todo lo tomamos de repente y mencionaba en el video que fue algo así como un cambio total, de que algunos no estaban preparados y otros sí, y algunos conocíamos tecnología y otros no. Entonces, incluso los papás también, algunos, tenemos que comprar teléfonos, señor, no lo tienen que hacer, sí. Entonces, todas esas cosas son como, no lo hemos logrado los 2 niveles, porque soy la directora de nivel preprimario y primario. En preprimario todavía no se dan clases virtuales, aunque las maestras tuvimos una reunión la semana pasada y dijeron que probablemente lo iban a intentar hacer por la situación que estábamos. Entonces, nunca me dicen que no, aunque no sé qué dirán después. pero sí lo tratan de hacer. Entonces, bueno. Excelente. Creo que tenemos un buen equipo. Qué bueno, Vilma, de verdad, porque el reto que sea, pero con buena actitud y en equipo se puede ir logrando, ¿verdad? Muy bien, tenemos una buena, bueno, antes de que le pregunte a Claudia la siguiente pregunta, tú dijiste que el maestro debe dejar en casa sus problemas, pero es que ahora lo que sucedió es que teníamos la escuela entre la casa, ¿verdad? Ahí te quedas pensando en eso porque eso se complicó y más para las que sí teníamos hijas, hijos, perros, gatos, etcétera. Entonces, bueno, o también esposo trabajando en casa. Tenemos la casa, los problemas y la escuela. Todo junto, sí, así. En un solo lugar. En un lugar físico, ¿verdad? Bueno, entonces Claudia dice, la pregunta dice, está muy bueno el uso de materiales que hay una mezcla de virtual y de concreto, ¿verdad? Y la pregunta específicamente dice, ¿qué fue lo que dijeron los papás cuando vieron que tú
usabas ese material antes y lo seguiste usando ahora, o sea, fue sorpresa para ellos o no. En muchos casos, y también lo expresó Juan Carlos, ¿verdad? Algunos papás decían, pero ¿qué es esto? ¿Por qué no están haciendo nada, verdad? O sea, los papás tienen un imaginario en su cabeza, probablemente asociado a lo que ellos vivieron cuando eran pequeños. En el caso de matemáticas, probablemente no manipularon ellos objetos ni hicieron esos juegos de los números mayas. Entonces, ¿cómo reaccionaron ellos cuando tú seguiste usando ese material? ¿Les sorprendió? ¿Ya lo sabían? ¿O cómo fue la adaptación? Eso es lo que entiendo de la pregunta. Pues como manejo 3 grupos diferentes, ¿verdad? Uno más nuevo que los otros 2, porque realmente los voy llevando 3 años a cada grupo. Los papás que ya me conocían sabían por qué les pedía, ¿verdad? Y lo que sí fue un reto fue el material, o sea, pensar en que podía ser reciclable, que tuvieran hojas, ¿verdad? Ese creo que fue más el reto. Y los papás de los chiquitos, pues creo que hemos ido trabajando en el área de matemática y sí con los años anteriores han venido elaborando como más actividades, entonces yo creo que no fue tan nuevo, ¿verdad? Sí agradecieron el trabajo porque, por ejemplo, hay muchos niños que están recibiendo clases solitos, que ya los papás les adaptaron un cuarto, un lugar donde tienen ellos todo su material y están totalmente solos. Entonces, el reto para uno de maestro es llegar al alumno y que realmente comprenda, ¿verdad? Significativamente, como decía Paola, porque el niño puede estar ahí, pero no entender nada, ¿verdad? Entonces, para nosotros, ya este año que se logró como organizar un poquito más, pensando ya en lo híbrido, ya se les solicitó a los papás que por favor tuvieran todos cámara, que funcionara el micrófono, ¿verdad? Que tuvieran sus materiales de trabajo. Incluso lo mencioné en el video, se les envía el material con anticipación para que ellos ya sepan qué tener. Tenemos niños que están recibiendo clases desde otro departamento, entonces se les envía el material digital y ellos ya se encargan de imprimirlo o buscar otra opción, ¿verdad? Entonces siempre hay plan A y plan B. Entonces no hay opción para no tenerlo, ¿verdad? Ok, pues qué bueno, Claudia, que sí seguiste manejando eso, pero como bien dices tú sí viajas en un hiperyate, ¿verdad? Súper nos dice aquí Sergio Méndez, les dice que la educación produce emociones, al igual que la adversidad. La pedagogía del amor y la ternura nos muestran que el aceptar los temores y se pueden transformar en valentía. Felicidades a cada uno de los expositores, sin dudas es nuestra realidad y de gran utilidad para afrontar el reto de la mejor manera. Tengo 2 preguntas más y con esas vamos a ir cerrando. Una es para Juan Carlos, pero se las lanzo a todos igual. Y nos pregunta Silvia, ¿cómo lograron canalizar y alcanzar cambios en los maestros que presentaban esas dificultades personales individuales, verdad? Esa es la pregunta específica para Juan Carlos y también para todos. Pregunta Mario, ¿y qué hacen ustedes con aquellos alumnos que no logran alcanzar por alguna circunstancia de forma digital, verdad? Y entonces esto va para los adolescentes, también para los alumnos de Claudia que tienen esa dificultad, o de Paola, y en particular los de Irma que ni siquiera tienen acceso a dispositivos, ¿verdad? Entonces comenzamos con la primera, Juan Carlos, ¿qué lograron resolver o no lograron resolver esta situación? Y terminamos con la última de qué hacen con los estudiantes que no tienen ese acceso. Ok, gracias, Claudia. Yo solo quiero contar, aquí en el chat me aparece una pregunta de Alicia Otoj, si no estoy mal, si no me equivoco. No sé si la pregunta en concreto es esa. Sí, esa okay. es. Ajá. Sí, fíjese que yo creo que te les cuento como las experiencias, digamos, en concreto lo que nos planteamos, sobre todo como conté, yo además de dar las clases de teología, de formación, formo parte del equipo de orientación, entonces hay un equipo interno y hay otro equipo externo. Entonces el objetivo el año pasado fue hablar con todos los profesores un par de veces durante el segundo semestre, digamos más o menos de junio a octubre, tratando de justamente de entender un poco ese punto humano del docente.
Y lo que hacíamos era que hacíamos entrevistas a través de estos medios. Había una reunión semanal con la coordinación, pero no tanto para dar directrices, sino que para esencialmente saber si todos los profesores estaban bien. En todo sentido, porque digamos, estamos en medio de una pandemia, entonces ahí ubicar personas que en algún momento tuvieran contagio o potencial contagio o entornos cercanos de contagio, porque el año pasado tuvimos una situación con un docente que falleció su suegra, que digamos tenía cercanía con él y sus dos papás estuvieron en el intensivo. O sea, los dos papás del profesor lograron salir adelante y la suegra no. Entonces, como hablaba hace un momento la señorita que es directora, Ilma, Edisa, me parece que la escuela no se puede desvincular de eso. O sea, por más como profesor que quieras dejar la mochila de tus emociones colgada en la sala y meterte a tu estudio a ser profesor, es muy difícil, digamos, poder hacer esa transición. Realmente creo que es muy complicado. Y luego, pues, también entendía un poco que la idea en concreto, o sea, no sé si buena o mala, porque creo que aquí hay algunos de mis compañeros escuchando este foro, el colegio este año tomó la decisión de que si las clases fueran híbridas o virtuales, que se transmitiera desde el colegio. Y algunos profesores, o sea, que los docentes fuéramos al colegio, digamos, nosotros desde el 5 de enero estamos en el colegio, los docentes. Y lo que sucede es de que algunos profesores sí, notoriamente están molestos, pero hay muchos profesores que agradecen salir de su casa. O sea, lo digo así abiertamente porque, repito, me parece que hablamos mucho de actividades de enseñanza, actividades de aprendizaje, de didáctica, pero me parece que también el manejo administrativo del recurso humano, me parece que en eso en muchos aspectos no hemos profundizado tanto. Y un poco lo que logramos evidenciar es que la gente necesitaba salir de sus casas. Entonces, a partir de enero, lo que hicimos en el colegio fue que los profesores empezaron a transmitir sus clases virtuales y en su momento híbridas desde el colegio. No se le oye. Gracias, Juan Carlos. Voy a hacer entonces la última pregunta que hizo Mario y se las vuelvo a repetir. Y de una vez les voy a pedir que digan alguna conclusión después de haber escuchado a todos sus compañeros el día de hoy. Antes de hacer esa última pregunta, me queda a mí pendiente que Ilma nos cuente un poco de qué estudio está haciendo en Harvard, así que apúntalo para otra ocasión. Ilma, por favor, y si necesitas que las personas presentes participen contigo, nos avisas también, ¿verdad? Eso que quede como pendiente. Les cuento también que está como pendiente un conversatorio con algunos psicólogos educativos y también de adultos, porque sí hemos notado que esta situación del manejo emocional es recurrente, va a seguir y no ha sido atendida en la mayoría de lugares, ¿verdad? Son pocos los que como Juan Carlos tienen una plataforma ya hecha, digamos, para poder atender estas cosas, ¿verdad? Y también hay otro conversatorio pendiente que es el de los directores y directoras, porque acá hemos sido muy abiertos, muy sinceros, contando nuestras penas, cómo hemos nadado o medio ahogado en esta tormenta, ¿verdad? Como maestras, como maestros, tuvimos también el conversatorio de las familias, si lo quieren ver, pero sí es muy importante también conocer qué piensan las directoras y directores en la parte administrativa, ¿verdad? Y entonces, aunque Ilma es un poco como Silvia Ojot, que habló la semana pasada, que ella es capitán tripulación y todo lo demás en su barquito, ¿verdad? La mayoría somos solo docentes, entonces esas son conversaciones que vamos a tener posteriormente. Entonces vuelvo a preguntar, porque dice Mario, ¿qué han hecho con los alumnos que no tienen posibilidad o no desean conectarse? Yo creo que más bien aquí es la posibilidad. Y de una vez que vayan diciendo sus conclusiones acerca de lo que han oído. Y para eso vamos a empezar en el orden en el que presentaron, y es Paola primero. Ok, pues en mi caso, las de todas las alumnas que tengo a cargo son 100, que suman todos los grados, ¿verdad? El caso particular solo son 5. Gracias a Dios, el 95% de la población se conecta y está presente.
pero 5 estudiantes no. Entonces con ellas lo que tenemos es un plan B, como dijo Claudia, siempre un plan A y un plan B. Ese plan B con ellas es una llamada, obviamente se hace desde el colegio, ¿verdad? Se llama, se pregunta cómo están, se trata la manera de hablar con ellas, pues por teléfono, ¿verdad? Y las actividades de que no presentan o no se conectan, se les deja, se les solicita a los papás que vayan a traerlo o se les manda por correo electrónico para que de la misma manera ellas la envíen, ¿verdad? Entonces, con ellas se trabaja un tanto diferente porque en unos casos de las 5 que son, es porque no se quieren conectar, porque tienen las posibilidades, tienen los dispositivos, pero es ¿cómo es? Depresión, porque incluso una chica nos dijeron está deprimida, ella no se quiere levantar, no quiere, entonces los papás en ese sentido están preocupados, y solo una sí definitivamente es por falta de recursos, ¿verdad? Pero nuestro plan B ha sido ese. Bien. Y pues mi conclusión, yo creo que todos los tripulantes que hemos estado platicando hoy, ¿verdad? O los que han pasado, sabemos que este reto pues nunca termina, sea presencial o sea virtual, siempre tenemos que estar, así que a la vanguardia me refiero, empapados de todo, tanto de la parte académica personal mía, mi formación académica docente, lo que los alumnos, tanto niños o adolescentes, están viviendo o están recibiendo de las redes sociales, porque si uno no está enterado de lo que pasa alrededor de ellos, se complica un poco más, ¿verdad? Porque uno a veces no entiende ciertas actitudes de los estudiantes. O en este caso, por ejemplo, en las niñas, vuelvo a repetir, amantes de BTS, entonces hay que ver, ¿verdad? Quién es BTS y cositas así, pero creo que eso hace interesante nuestra navegación. Gracias, Paola. Ilma, ¿qué nos cuentas de los niños que no están accediendo a virtualidad o a presencialidad? Tenemos un promedio como de 25% y nosotros sí nos reunimos 2 veces a la semana en el establecimiento, sea cual sea el semáforo, y pues ahí es donde necesitan los niños que no tienen ese acceso. Incluso a los padres hicimos también, porque el recurso a veces es limitado. Nosotros hacemos actividades, y en el video las mostraba, hemos acumulado recursos económicos y este año compramos una impresora para que ellos no gastaran en ninguna impresión y nosotros les damos los folletos valorados en un quetzal. Es para tener un recurso más, pero folletos de 5 o 7 hojas que impresas podrían gastar entre 7 o 5 quetzales. Entonces, es un aporte de nosotros para los padres y también ese folleto lo tienen todos los niños, sea si están recibiendo clases virtuales o no. Más que todo, creo que la clase virtual es como para crear ese acercamiento y vernos con los niños, convivir un momento, porque la guía de trabajo es en sí ese folleto que todos lo trabajan. Entonces, no se unen a la clase virtual algunos, pero sí tienen el mismo contenido, las mismas actividades, el mismo trabajo y fecha de entrega. Entonces, así lo hemos manejado con los docentes. ¿De acuerdo? ¿Y tus conclusiones o tu conclusión de la actividad de hoy, de escuchar? Bueno, mis conclusiones, creo que la principal es estar, como les decía, efectivamente disponible. Estar efectivamente disponibles para padres, alumnos, maestros, ser muy tolerante, porque siempre van a haber problemas y dificultades que nosotros los tenemos que enfrentar y resolver. Ser muy resilientes porque han perdido niños sus abuelos. Mi abuela falleció el año pasado también y habían cosas, yo tenía que ir a trabajar ese día, fui a trabajar, entonces son cosas que si ya pasa algo malo lo tenemos que enfrentar y ver de otra manera, cosas que pasan y que las tenemos que resolver de una u otra manera. Ser muy tolerantes, resilientes, estar totalmente, como les decía, dispuestos a crear ese afecto y ese enlace con los niños y con los padres de familia es muy importante. Hacer que los padres se sientan importantes en el proceso es
nos funcionó muy bien. Los padres, o sea, todos somos importantes y los padres tienen un papel muy importante con nosotros. Esa es también una manera. Y recordemos que los niños vienen de contextos, en mi caso, vienen de contextos, puede ser de que sus casas sean un ambiente complicado, donde haya incluso hasta violencia, y la escuela y nosotros los maestros somos su único recurso. Y probablemente algunos recordarán lo que les enseñamos, pero al final todos recordamos cómo nos hicieron sentir en algún momento cada persona que conocemos que pasa por nuestra vida. Gracias, Ilma. Eso les escriben en el chat, les felicitan, les agradecen, sobre todo porque les motivan a seguir dando lo mejor. Entonces, Juan Carlos. Claudia, dígame para qué soy bueno. Pues para contarnos su conclusión. Bueno, yo creo que mantengo el hilo de mi presentación. Me parece que el gran desafío de la educación en esta época covidiana no solamente es, digamos, la parte de las estrategias, porque creo que hay gente muy audaz. Aquí es notorio, digamos, de los conferencistas, panelistas que escuché el sábado pasado y de los que he escuchado, he tenido el honor de compartir, pues es notorio que son personas que manejan muy bien la parte de las actividades, planificación, didáctica. Creo que como hablaba, me parece que el reto a nivel docente es ver más allá. Creo que tal vez si lo puedo sintetizar podría ser no solo ver alumnos, sino que ver personas detrás de la pantalla. O sea, detrás de la pantalla también hay seres humanos, no solamente alumnos. Y a nivel administrativo, digamos, aquí hay una persona que, digamos, en mi caso yo colaboro en el ámbito administrativo, no tengo una función propiamente dicha, sino que soy, podríamos decir, un poco colaborador de un equipo. Me parece que es también ver al docente, no solamente ver profesores, sino que ver seres humanos atrás del docente, atrás del maestro. O sea, el docente no solamente es ese cúmulo de conocimientos o ese cúmulo de estrategias, sino que también atrás de un profesor o de un maestro hay un ser humano, hay un padre de familia, hay un hijo, hay un novio, hay un esposo. Entonces, creo que también me parece que ese es el reto pendiente, por lo menos de las instituciones en las que trabajo. Sé que hay una estructura pues, más o menos para atender ese tipo de personas, pero creo que sí tenemos que dar esa pauta de entender de que los pilares del proceso educativo son docentes y alumnos. Y me parece que atrás de ellos tenemos que tener esa capacidad de ver más allá y ver personas en estos dos componentes fundamentales del proceso educativo. Gracias, Juan Carlos. Yo le aseguro 100% que todas las personas que están acá sí están seguras de que el alumno es persona y el maestro también. Es una de las cosas más hermosas de esta comunidad de aprendizaje que usted ahora está empezando a conocer y a la que le invitamos a que nunca se vaya de aquí. No, hombre, honradísimo, Claudia. La verdad es que muy bonita experiencia. Lo primero que voy a hacer en cuanto cierre la sesión es ir a actualizar mi currículum. Muy bien. Claudia, ¿qué concluyes tú? Bueno, pues concluyo con la parte de aterrizar en lo más importante, ya que la afectividad es lo que está ahorita como más, ¿verdad? Todos estamos muy sensibles. Creo que es un reto para el docente aterrizar en aquello que realmente a los estudiantes les va a ser útil en la vida y hacerles ver que les va a ser útil, ¿verdad? Porque para mí ha sido un reto hacerles conciencia a los niños que es importante que ellos me digan a mí si sí entienden o no entienden lo que uno les está explicando, ¿verdad? Porque después llega papi y mami y me hacen el trabajo. Entonces les digo yo, es que ustedes tienen que hacerlo, ¿verdad? Tienen que ser capaces de. Entonces, y retarlos en su entorno, ¿verdad? Con esto de los videos, fueron seleccionados algunos alumnos y les propuse, hagan un video de la clase de matemática, ¿verdad? Y salieron videos muy bonitos. Entonces, creo que por ahí van los retos de nosotros los docentes, ¿verdad? Irnos como metiéndonos en su contexto y en sus habilidades, porque son totalmente, ellos tienen ahorita la tecnología en sus manos, ¿verdad? Es raro el niño que realmente no lo haga. Y pues gracias a Dios a nosotros los chicos no nos han fallado, sí han faltado algunos a clases, pero
creo que la comunicación también es importante. La comunicación con los padres, la comunicación con nuestra coordinación y la comunicación con la orientación sobre todo. Entonces ese es el reto, ¿verdad? Trabajar en equipo y lograr hacer un buen trabajo. Bueno, Claudia, muchas gracias. Entonces, les agradezco estar aquí, la presencia, escucharnos, dialogar, y los exhorto a seguir, ¿verdad? Porque sé de su calidad, y gracias a los que estuvieron el día de hoy. Vamos a continuar esto durante 2 sábados más con más experiencias de otros maestros. De nuevo, experiencias exitosas o no, cada uno dirá conforme vaya pasando el mes. Les agradezco mucho, espero verles pronto, y esto quedará grabado para que lo vean posteriormente. Buenas noches. Feliz noche, nos vemos. Feliz noche, gracias. Gracias a todos, buenas noches.